información con Eddie Alcántara, director de Proconsumidor. Antes de la pausa, el compañero Gustavo Uribe le preguntaba sobre los medicamentos que se venden en Moca. ¿Son falsificados o no? ¿Y qué hace Proconsumidor allá? Mira, los medicamentos que se comercializan ahí son de ventas irregulares. Ciertamente porque los establecimientos que lo comercializan al detalle ahí no tienen las características para hacer farmacia permitida dentro del marco normativo establecido para tales fines en la República Dominicana, pero tampoco ellos tributan como deberían hacerlo cuando están dentro del marco de lo que es el comercio lícito en el país. Ahora, de que pudieran ser falsificados los medicamentos. Yo debo decirle que nosotros tan pronto llegamos a Proconsumidor, enviamos un operativo que lógicamente fue recibido de todas las malas formas que ustedes conocen. Nuestros inspectores tuvieron que salir huyendo. Pero después, una semana después creo que fue, una semana después o 2 semanas después, el mismo director de Proconsumidor, nosotros fuimos allá con los inspectores. A ver si lo hacían algunos salir sectores. No, porque... No, hágame correr a mí. No íbamos a ir. Pero además, algunos amigos, comerciantes y otros, nos invitaron a una reunión con ellos. Ellos habían llegado al país, a Proconsumidor también. Y dijimos, no, nosotros queremos verificar qué es lo que se está vendiendo allí. Podemos decirle que nosotros retiramos más de 100 de unidades de medicamentos para nosotros cruzar con los laboratorios y los importadores de medicamentos en el país para que ellos certificaran si se trata de su producto o si hay alguna falsificación o adulteración. Ellos se reconocieron que era su producto. Eran muestras médicas. ¿Muestras? Ellos desconocían, no sé si, creo que desconocían la procedencia, pero eran su medicamento. ¿Y qué hicimos? ¿Cómo llegan esa muestra médica? ¿Qué hicimos? Bueno, a lo que se la dan, la venden. No, yo no. O lo que la llevan para distribuirla. No, a lo que se la dan. Yo no, lo digo yo. Hay médicos que para cuadrar la semana o la quincena o el mes van acumulando en una gaveta y después la sacan, lo echan en una funda y van y la llevan. ¿Usted va a salir orientado de aquí? Bueno, sí. No, eso soy yo que tengo el dato. Bueno, mis fuentes. Él va a salir orientado. Mis fuentes. Y además, yo que tengo que vivir permanentemente en manos médicas como ahora. Es verdad que yo voy a llegar. Pero eso es para defenderse. Eso es para defenderse. Ya que José María o Gustavo lo tiró para el hondo, yo quiero preguntarle. ¿Cómo para el hondo? Con lo de Moca, porque Moca mataron a Lilino. Deja eso, bueno. Pero la tecnología ha posibilitado que yo compre en China un producto por internet o desde aquí pueda comercializar y vender. ¿Hay alguna forma de garantía de calidad, tanto para lo que entra como para lo que sale, para que a nosotros como productor o agregarle valor a ciertos componentes de comercio internacional no nos afecte como sitios que venden cosas que están dañadas, que no cumplen con las normas, o lo que entre, que consuma aquí el dominicano, que lo pide por internet? ¿Hay algún filtro? ¿Cómo se maneja eso? Como hay, ustedes saben que las empresas que tienen acuerdos internacionales de comercio con otras en otros países, pues me disculpan que estoy hablando así porque ustedes saben que tengo una semana afectado por la influenza. Eso hace que el mismo importador tenga que procurar garantizar que el producto que está vendiendo está dentro de todos los estándares permitidos en el país y lo que procuran solventar con su comercialización en beneficio del consumidor que paga por ese producto. Ahora, cuando hay una transacción particular entre un consumidor a través de las diferentes plataformas y compra un producto, yo le tengo que decir a ustedes que ya anteriormente se lo he manifestado, no hay ninguna garantía de solventación del derecho afectado. Por eso le dije a ustedes que como ya las barreras del comercio se eliminaron a través de la tecnología, lo único que estamos procurando y que surgió de la República Dominicana, iniciativa nuestra, es que ahora, de la misma manera que en las Naciones Unidas se trazaron las directrices para la creación o el deslindamiento del derecho de consumo, del derecho ordinario, a mediados del siglo XX, también ahora nosotros creemos que las Naciones Unidas tiene que abocarse, y lo va a hacer ahora en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de todos los países que se van a reunir en el 25. Crear la directrices que nosotros creamos aquí, que le entregamos a la Mesa de la Voluntad de las Naciones Unidas. Todos los países han estado contestes de que la República Dominicana ha tomado una decisión
que va a beneficiar a todos los consumidores del mundo. Asimismo, la señora Teresa Moreira, que es la secretaria de la Mesa de la Unidad de las Naciones Unidas, nos lo remitió en una comunicación, porque ningún país había pensado en eso. A medida que el comercio electrónico va creciendo, se va emigrando a un tipo de transacción que no tiene garantía desde el punto de vista jurídico. Ahora, si se produce alguna discusión que debe hacerse más temprano que tarde, en el que se establezcan directrices para garantizar los derechos del consumidor, no importa dónde estén, pues sencillamente nosotros estaríamos cubiertos. Es difícil, porque no es fácil, pero tiene que comenzarse a abordar ese tema, porque para el año 2040 el 80% de todas las transacciones, las internas y las externas, van a ser por la vía electrónica. Por la vía electrónica. Y de esa cantidad, cerca del 60% pudiera tener el proveedor fuera de territorio. Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted puede solventar cualquier tipo de protección a un ciudadano de su país que haya transado con otro en otro estado? Yo en esto di una conferencia en un hotel de la capital, invitado por el amigo Porchela de la JAC, donde habían un grupo de magistrados ahí que no salieron muy contentos, porque yo hablaba sobre el equilibrio entre el débil y el fuerte, que por eso surgen las normas, procurando ese equilibrio. Y que muchas veces hay vacíos en el que se acude al camino más rápido, que es decir, bueno, esto no existe en la norma, sencillamente las pretensiones del eslabón más débil, que es el consumidor, no puede ser solventada. Donde hay un principio jurídico universal en la que establece que cuando existe un vacío en la que la norma ha sufrido una patología, obviando algún elemento para poder garantizar los derechos de un ciudadano, los entes administradores de justicia, los administradores estatales, los que participan en el ambiente de protección de los derechos, tienen la obligación de crear ese mecanismo de solventación. No decir que no existe. Entonces, en este caso, yo le digo a ustedes, en estos momentos, el eslabón más débil, que es el consumidor, está desprotegido en el comercio electrónico. Porque si se transa dentro del territorio nacional, van a Proconsumidor o van a un tribunal ordinario y pueden ser resarcidos. Pero si alguien está en El Salvador, me decía alguien allá, mire, yo no estoy de acuerdo, un honorable magistrado, con mucha experiencia, yo estoy de acuerdo porque existe el procedimiento para domicilio desconocido. Digo yo, perfecto. Y cuando usted tenga una sentencia, usted vaya a El Salvador a ejecutarla. No. Y el que procure resarcimiento de un derecho, ¿qué es lo que quiere? Que cuando intervenga una decisión definitiva, ellos puedan solventar ese derecho a través de extirpar o extraer de los otros derechos de quienes le afectaron a ellos, para ellos poder cubrir esa falta que le fue cometida. Usted no me puede decir a mí, bueno, que el domicilio es conocido. Y yo he dicho y le dije ahí, no hay un solo caso universalmente en el mundo entero donde alguien haya obtenido algún tipo de decisión que haya podido ejecutar en otro territorio. Pues eso es imposible. Eso no se puede permitir. Entonces, ninguna normativa, ni precepto constitucional, ni acuerdo universal con carácter de constitucionalidad ha permitido una cosa como esa. Ahora, se tienen que crear las directrices. Entonces, esa es la situación. Y yo creo que al final, lo que tiene que imperar en esto es procurar entender que a medida que el comercio va avanzando por la vía electrónica, si nosotros no abordamos ese tema, nosotros vamos a tener las oficinas de protección de los derechos del consumidor que cerrar por lo menos el 80% de los servicios que brindan. Mire, sigue existiendo una situación. Veo productos que dicen registro sanitario 22, qué sé yo qué, tal número. Registro industrial pendiente de aprobación. Bueno, cuando eso ocurre, nosotros vamos, si nos lo comentan también, si nos los denuncian, hacemos el levantamiento del producto, nos comunicamos con el departamento correspondiente de salud pública para ver si ciertamente está en proceso. Si no está en proceso, no, el de sanidad está bien, pero el industrial es que no lo veo. Sí, no todos, nosotros lo revisamos todo. Por ejemplo, ustedes ven todos los viernes, entren a la plataforma de Proconsumidor. Ahí hay una cantidad de productos que no tienen registros sanitarios, otros que están vencidos, otros que son adulterados, que nosotros, miles y miles todos los viernes, ustedes lo pueden ver todos los viernes ahí en la plataforma nuestra, porque no tenemos la capacidad desde el punto de vista laboral para nosotros estar todos los días en todos los comercios al mismo tiempo. Ahora, si un ciudadano ve esa irregularidad y nos lo comunica, inmediatamente nosotros actuamos, nosotros recibimos a través de nuestra plataforma quejas todos los días y al otro día montamos los operativos inmediatamente en el establecimiento correspondiente. Por ejemplo, hoy son las
van a ser las 10 de la mañana. Ya nosotros tenemos 4 alertas para nosotros trabajar mañana de personas que han denunciado comercios irregulares. Eddie, ¿ustedes han incursionado en esos reclamos que hacen los consumidores con las líneas aéreas? Sí, por supuesto. De eso se trataba Te ponen una maleta, después te ponen un anuncio y cuando vas ya tú no puedes ni salir. Miren, empresas nuevas nuevas y viejas, y después se componen toditas, Miren, porque aquí tenemos la experiencia de las telefónicas. A la competencia después se ponen todas a una. mira, Están toditas empatadas. miren, la participación nuestra cursó precisamente el jueves en ese sentido. Y nosotros fuimos el puntito oscuro dentro de lo que No me digan. se discutió allí. Fuimos prácticamente el jam de ese evento brillante. Porque a Héctor Porchela hay que reconocerle que hizo un trabajo extraordinario en el IDAC y ahora ahí. Y procuró escuchar todas las campanas, todo lo que tiene que ver con el andamiaje del transporte aéreo en el país. Y nosotros allí establecimos lo siguiente. Miren. En la Junta de Aviación Civil. Sí, la Junta de Aviación Civil. Le dije, miren, es que aquí se cree que hay agencias que no tienen facultades porque hay empresas que se entienden omnipotentes versus al más débil dentro del comercio, que es el consumidor. Pero ellos tienen un departamento de protección al usuario, sí, a los pasajeros. Sí, pero ¿dónde está el tema? Nosotros recibimos el año antepasado miles, no decenas ni centenares, miles de denuncias, no reclamaciones, de personas que ustedes también veían en los medios de comunicación, que por retraso, no había atención, no había orientación. Nosotros intervinimos en los aeropuertos. No me digas. Pues y estuvimos, sí, en todos los medios. ¿Y ustedes no le advertían a la Junta que tenía antes unos stands, ¿sí?, en los aeropuertos? No, pero nos juntamos, nosotros nos reunimos, el defensor del pueblo, el director de la YACTA de entonces, que era Marte Piantini, y nosotros dijimos que íbamos a tomar decisiones. Algunos decían, porque no tienen atribuciones. Yo entiendo cuáles son mis atribuciones. O sea, yo soy un abogado de 31 años, yo tengo que saber cuáles son las facultades que tengo. Consumidores somos todos. Pero por supuesto, y además, en todo tipo de transacción donde haya una acción comercial, al último eslabón de la cadena de comercialización, pero el consumidor tiene atribuciones, no importando cuál fuese. Al tenor de lo que establece el artículo, también la ley nuestra supletoria y las demás leyes sectoriales en procura y protección de los derechos del consumidor. Y fuimos a los aeropuertos y pudimos comprobar una serie de no conformidades que posteriormente le notificamos a esa línea aérea. Y ellos las respondieron y también tomaron las medidas pertinentes sobre los levantamientos porque le dimos plazo. Y hoy yo puedo decirle a ustedes que el 80% de las no conformidades, incluyendo el cambio total del personal que trabaja en la línea aérea para la República Dominicana, ellos cambiaron el personal completo. Y están obligados a la orientación, están obligados a la solventación desde el punto de vista remunerativo cuando existe algún tipo de afectación por dejadez o por circunstancia que se genera en la línea aérea, y ellos lo están cumpliendo. Porque la idea nuestra, el objetivo de nosotros no es, o el éxito no es sancionar. El objetivo nuestro es que cuando usted vaya a pagar por un bien o servicio, pues usted entonces se sienta conforme con eso. Pues y esto lo estamos haciendo. Hay un caso o 2 casos de bancos que clientes afectados con el cierre de ellos, que fue el Banco Panamericano y el Banco Hipotecario Panamericano, que la Superintendencia de Bancos me parece una correcta decisión y tiene una campaña que se llama Dinero Busca Dueño. Está llamando para devolver 35.3 millones de pesos a 1.925 personas que pueden buscarse en la plataforma de ellos el departamento pro usuario, que eso es una protección a los clientes, al usuario. Pro usuario es un departamento de protección a los intereses de los usuarios del servicio financiero del país. Eso es bajo la directriz de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Nosotros, en un acuerdo que firmamos con ellos, porque es que por consumidor, cuando nosotros llegamos allá, nosotros pusimos a funcionar todas las atribuciones que tienen. Y ellos hicieron que nosotros nos involucráramos en un acuerdo en el que la mayoría de los temas que ellos no se podían resolver por la vía de prousuario fueran donde nosotros a resolver esos temas. Porque, ¿qué le digo? Independientemente de las limitaciones del punto de vista presupuestario y del punto de vista del personal, Proconsumidor por primera vez tiene al frente de la institución un abogado en ejercicio que sabe cuáles son las atribuciones, que sabe lo que tiene que hacer para garantizar la protección de los derechos del consumidor y saben los temas que tiene que involucrarse. Por ejemplo, ustedes sabían
que ya hay una sentencia, ya hay 2 sentencias en las que los tribunales de la República le prohibieron a la compañía Wellcome Foundation, pues, seguir tomando el iris en la República Dominicana. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Nosotros tomamos decisiones, ellos no tienen atribuciones, andan en la calle, andan persiguiendo, incoaron un recurso de amparo. Bueno, pues yo debo decirles que las 2 instancias que ellos incoaron ante los tribunales de la República, yo le había dicho en la semanal con el presidente, de que según las habilidades que nosotros tenemos en el ejercicio del derecho, no había que ser un máster para saber que ellos no iban a poder operar en el país, porque bajo los parámetros establecidos en su contrato, ponían en peligro, en riesgo, la integridad de los infelices al quien le pagaban en una moneda que no tiene fuerza liberatoria ni circula en la República Dominicana, porque la persona que tiene limitaciones económicas, que se desarrolla en economías comprimidas, cae en todo ese tipo de cosas. Y ellos se han reunido con nosotros en reiteradas ocasiones. Y un contrato de adhesión al que lo ponían a firmar, donde no había garantías de nada, ni del cobro de lo que se le entregaba. Y comenzaron a decir que era una persecución. Yo les dije, bueno, pues vayan a los tribunales de la República. Después nos reunimos y digo, ¿ustedes quieren que veamos los contratos? Retiren todo porque ustedes no van a operar mientras estén dentro de esos parámetros. Y fueron a los tribunales y ya el viernes pasado el tribunal administrativo emitió la última decisión sobre un recurso de amparo que tenía, en la que le rechazó las pretensiones y que ya no hay, o sea, no pueden aperturar el efecto mantequilla creó mucha conciencia en este país. Sí. ¿Se ha dado en las circunstancias que usted ha tenido que ir a hacer presencia ya? Para ahí hay uno que le llaman salsa. ¿Se ha dado la circunstancia que usted ha tenido que ir allá al tribunal? No he ido al tribunal, pero ¿por qué? Déjeme decirle por qué. Y lo he extrañado. Hay temas, por ejemplo, particulares, personales, porque el ocupar una posición pública te genera problemas hasta en lo privado. Sí. Hasta clientes tuyos que después tú tienes que verte en la obligación de sentarte en una mesa a discutir para poder ponerte de acuerdo. Y esto puede generar hasta un tipo de situación o de conflicto. Pero uno busca siempre la manera de socializar, porque cuando tú estás en estos aspectos, ahorita tú vuelves de nuevo a tu ejercicio profesional y lo menos que tú puedes querer el conflicto con personas que utilizaron tus servicios. Eddie. Pero no he ido porque nuestros abogados, que son muy, muy buenos todos, no han dicho que se vería como algo muy personal en contra de una entidad comercial específica, el hecho de que tenga que ir el propio director a atacar a alguna empresa. Entonces nosotros tenemos ¿Y un juez no lo ha requerido a usted? No, si me requiere, yo voy. Pero no se ha dado eso. No, mira, a mí me han citado por temas privados particulares. No, pero es de la institución. No. A mí cuando me citan como testigo en materia penal, a cargo, descargo de cualquier situación o en materia civil, yo voy sin ningún problema. Ahora, yo digo la verdad y nada más que la verdad, porque yo no digo una cosa que después yo no pueda probar. Para mí es difícil tener que acomodar temas que después tenga yo que hablar en otros escenarios y posteriormente no sea lo que yo digo. Su oficina privada de abogados sigue... Sí, por supuesto, pero ustedes saben que no es lo mismo cuando la cabeza no está. Sí. Mire, ni la primera ni la segunda cabeza está. Sí, él vaya donde está sentado. Entonces. No, pero funciona con ciertas limitaciones, pero funciona perfectamente porque hay un equipo de abogados muy preparado. Mire, Eddie, en esa silla que usted está ahí, como acostumbra a señalar, compañero Mayo Vanés, nosotros entrevistamos a Iván García. Iván García denunció en 2 ocasiones aquí, en Ahora por la Super 7 y en Contraviento y Marea, que a propósito de la medida que tuvo que tomar el gobierno para proteger a los productores arroceros, él decía que aquí hay una gran importación de arroz y que arroceros son los que están trayendo el arroz importado y que están mezclando el arroz importado con arroces que tienen marcas aquí en República Dominicana, y que le están vendiendo a la gente una marca de arroz y que en el fondo lo que tiene es un arroz importado, lo que implica una forma de engañar al consumidor. ¿Usted tiene datos de eso? ¿Usted ha investigado eso o no? Mira. Los comerciantes se han acercado a usted y han planteado eso. Sí, pero yo todo lo respondo. Usted me pregunta lo que yo lo respondo todo y tú lo sabes. No, digo, el producto falso. Sí. Yo lo respondo todo. Ustedes me preguntan todo lo que no sé, digo, no lo sé. Debo decirle a ustedes que aquí el 70% de la población dominicana consume un arroz específico. Es el que se detalla, que también lo envasan por unidades de libra, por gramos, también en el país, que es el selecto tipo A. Sobre eso hubo un acuerdo en la Comisión Nacional Arrocera que encabeza el ministro de Agricultura,
para que el precio de ese producto se mantenga dentro de los estándares desde el punto de vista comercial y los precios, para que no fluctúe. Por eso el gobierno, cada vez que hay algún tipo de situación que pudiera generar algún movimiento que afecte el interés del consumidor, interviene. Hay un 28%, creo que es un 27% de un arroz, independientemente que también tenga la misma marca, tienen características especiales porque tienen agregados y contenidos que es totalmente diferente. Son fortificados, tienen vitaminas, tienen esto, que lo consume una clase específica del país, clase media y clase media alta específicamente. Y un arroz que es el preferencial, como nosotros lo hemos denominado así, que tiene aspectos totalmente diferentes a los demás arroz en el país y tienen un costo más elevado, tanto el del que consume el 27% como el del 3%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que la producción de arroz en la República Dominicana, el arroz que se produce aquí, oigan esto, que no sé si ustedes lo saben, tiene mejor calidad que el arroz que se importa de los Estados Unidos. Eso han dicho las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Hay un acuerdo abierto, ustedes lo saben, de libre comercio, en el que existen cláusulas dentro de ese acuerdo en el que el país tiene que importar una cantidad específica. ¿Qué resulta? Que hay un arroz que se mezcla con el mismo tipo de arroz que se importa y que también se produce en una parte de la República Dominicana con la finalidad de poder mantener el costo en tiempo y espacio. Pero no es que ni es más malo ni que afecta. Y no es un engaño que yo coja, por ejemplo, No, porque lo comuniquen. Arroz Joaquín, y que yo importe un arroz, por ejemplo, de Estados Unidos y que lo infunda en la propia funda donde vendo el arroz Joaquín que produzco aquí. No, porque yo estoy hablando para el tema del detalle que muchas veces no tiene. No, el detalle no. Ese te dicen que es importado, míralo ahí no hay problema. Y yo yo no sé si los comerciantes fueron a su oficina y dijeron lo que está pasando, pero eso es grave. No, pero yo conozco, déjeme decirle algo, yo le decía al amigo Iván. Decía, pues fue por allá. No, es que Iván y yo somos muy amigos. Yeah. Somos amigos hace mucho tiempo y además de eso, y para mí es una persona. Pero usted lo convenció a él. Mira qué pasa. Yo le he dicho, diga la verdad, yo le he dicho a él que a veces el informar, el proyectar desde el punto de vista comercial afecta a los bolsillos de los consumidores, que no es el interés, la intención de él. Porque, por ejemplo, si usted proyecta o pronostica que un producto va a costar 10 y usted, que él tiene tenedor del producto y es comerciante, usted lo tiene para venderlo a 5. Si dicen que va a costar 10, ¿usted lo va a vender en 5? No, lo sube. Entonces lo sube. Entonces, yo le he dicho, no proyectemos, vamos a ver qué comuníquenle al presidente, que escuche, el presidente interviene. Cuando usted coge, por ejemplo, un medio, y yo sé que lo hace sin ninguna mala intención, y dice, bueno, van a subir el huevo en un tanto por ciento, tal cosa. El que lo tiene, lo va a vender al precio que se está proyectando en la información. Es como el dólar en una ocasión, que aquí había un grupo de amigos de la comunicación que lo subían cuando querían, porque decía, el dólar lo estoy comprando por mi casa a 60 pesos, y el que lo tenía para venderlo a 40 lo guardaba, y después lo colocaba a 60, porque aquí, en lo que tiene que ver con esto de libre mercado, y es donde nosotros estamos, donde funcionamos desde el punto de vista comercial, aquí tiene que primar la oferta por encima de la demanda. Cuando la oferta es mayor que la demanda, los productos se mantienen estables o tienden a disminuir sus precios. ¿Por qué? Porque el tenedor de producto dice, tengo que colocarle un precio razonable, aunque gane menos, para poder venderlo, pues si no me va a podrir el producto. Cuando hay más demanda que la oferta, entonces ahí el producto sube. Por eso los productos agrícolas, que son cíclicos, son más altos cuando no es su temporada. Sí, pero usted me está hablando de precios. La pregunta mía no iba enfocada en los precios, sino en un engaño que hay el productor vendiéndole un producto que no es por otro. Es que mira, el que se enfunda en el país, normalmente, que se comercializa con la marca específica, no está mezclado. Ese no está mezclado. Entonces él está hablando mentira. No, yo no digo que está hablando mentira, pero no está mezclado. Y la práctica de donde se vende al detalle para abaratar costos en algunos sectores, del arroz al detalle, eso tiene data de más de 20, 30, 40 años de cuando se le puso color a los tipos de arroz. Finalmente, como usted dice que usted la batea toda, ¿verdad? Que le pregunte lo que... No, si lo sé, sí, si no lo sé. ¿Qué opinión tiene usted de la marcha esa de ayer allá en Fiusa? Bueno, yo creo que el gobierno, respetando el derecho que tienen los ciudadanos para manifestarse, pues le dio el permiso, trazaron la ruta hasta una demarcación determinada, porque independientemente que tengamos derecho a protestar, también el Estado tiene que garantizar la seguridad de quien marcha y de quienes están en el lugar donde van a marchar. Así es. Y por ejemplo, el gobierno estableció, miren, el permiso está otorgado para que usted llegue a tal punto. Escúchame, tú eres abogado. ¿Es un permiso o es una notificación?
o una coordinación entre las partes? No, no es un permiso, porque si se lo niegan no pueden marchar. O sea, usted solicita el permiso para la marcha. El derecho a la protesta está establecido constitucionalmente. Usted no puede decir que va a marchar dentro del Palacio Nacional porque no se lo van a permitir. También usted puede hablar de una manifestación que pudiera poner en peligro vidas y propiedades si usted no puede autorizarlo. Ahora, en este caso, se le condicionó el permiso y le dice, sí, claramente, ¿de qué punto a qué punto usted va a marchar? Ah, bueno, de ahí a ahí. Entonces, si más allá eso constituía peligro para los manifestantes y para quienes estaban allá en contra de quienes se manifestaban, porque lo peor que pudo haber pasado, y yo lo voy a decir, porque el gobierno actuó con responsabilidad y la Policía Nacional actuó con responsabilidad. Lo peor que pudo haber pasado es que traspasando la barrera para el cual se otorgó el permiso, hubiese una confrontación que dejara 30 muertos. Entonces, ¿de quién estuviéramos hablando? Porque nosotros debemos, con razón, con derecho o no, porque yo apoyo la protesta, la manifestación contra la inmigración en la República Dominicana. Ahora, si hasta A y llegar a B constituye un peligro y se pone en peligro vidas y propiedades, usted no puede llegar a B, si hasta A. Y hay quienes intentaron, dicen que se infiltraron, pasar la barrera por el cual se acordó el otorgamiento del permiso, que iba a poner en peligro la vida de los manifestantes, la vida de quienes estaban tal vez del otro lado, la propia vida de la seguridad nacional. Entonces, eso había que evitarlo. Es una realidad. Ayer me dio mucha pena un expresidente de la República que antes de averiguar qué pasó, tuiteó, o ¿cómo se llama? Exquió, se dice entonces. Exquió. Y dijo, eso no, prohibirle a que se manifieste sin haber averiguado o sin por lo menos darle un espacio para enterarse de qué pasó. Se ponía en peligro la vida del que estaba marchando ahí si se pasaba a la barrera donde estaba. Y la policía actuó correctamente y el gobierno actuó correctamente, porque nosotros no podemos permitir tampoco un desorden entre una manifestación que genere muertos en este país. No sé, y yo creo, el mismo organizador de la protesta, un joven inquieto, él dijo, no, un momentito, yo fui hasta donde me dijeron. Él lo reconoció, sí. Aquí la policía actuó dentro del marco de la ley, sí. Fue prudente y lo dijo. Bien, gracias, Eddie. Gracias Bien. a ustedes. Hemos conversado con Eddie Alcántara, director de Proconsumidor. Vamos a la pausa.